no tan conocido, ¿no? Esa faceta culturosa del prócer Artigas. Exactamente. Damos, bueno, 200 años de el nacimiento de la primera biblioteca pública. Es interesante porque se hicieron muchísimos reconocimientos, muchísimas cosas en los 200 años. Ninguna tenía que ver con los libros, ¿no? Era música, caminata, nada tenía que ver con los libros. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Pero hablando un poco, bueno, de Artigas, obviamente, la gestación de nuestra primera biblioteca pública tiene que ver con Artigas, ¿verdad? De alguna manera, Dámaso Antonio Larrañaga es quien le manda sendas cartas en 1815, cuando Artigas está en el cenit de su poder, a Artigas, que se encontraba en Purificación, para que fundara una biblioteca. Pero en realidad, bueno, ¿qué sabemos de Artigas? Artigas no era un intelectual de la época, más allá de que tiene un archivo Artigas que tiene 38 tomos, de muchas páginas cada uno, en el cual están todas sus cartas, instrucciones, documentos. O sea, de alguna manera no creo que ningún prócer, no conozco ningún prócer en el mundo que tenga un archivo tan vasto como el de Artigas, más allá de que no era considerado un intelectual para la época. Pero más allá de eso, Artigas obviamente a los 14 años abandonó su casa, desapareció de los lugares que frecuentaba en 1778. A los 14 años, igualmente, un niño, hoy, en aquel momento era ya un hombrecito, Claro. digamos, ¿verdad? Recordemos que todavía ni siquiera estaba definida la etapa adolescencia, No, ¿no? exacto, ese es el No existía punto. como término Niño, siquiera. pantalón corto, pantalón largo. Claro, Niño, porque hombre. en realidad técnicamente la adolescencia, adolescere, ¿no? Ese proceso de adolescencia es un proceso construido en realidad por la sociedad moderna, porque en realidad todas las sociedades antiguas tienen un rito de iniciación y se pasa de niño a hombre, Claro. en general, ¿no? Pero bueno, en este caso, con 14 años, ya había ido a la escuela de primeras letras de los hermanos franciscanos, en un convento, había aprendido, obviamente la educación era toda privada, aunque había una escuela de Cabildo en 1809 se abrió, pero Artigas obviamente ya había hecho la escuela en ese momento, y a partir de ahí, obviamente Artigas aprende a leer, a escribir y aprende los rudimentos básicos de matemática, ¿no? Para poder moverse, y a los 14 desaparece. Obviamente que Artigas leía, y es obvio que leía, porque si uno se pone a mirar lo que son los documentos del archivo Artigas, las instrucciones del año 13, si uno se pone a mirar el reglamento de tierras, te das cuenta que Artigas leía. Bueno, Te das cuenta que tenía basamento, por ejemplo, en las constituciones norteamericanas. Eso quiere decir que leyó las constituciones norteamericanas. Y de alguna manera, Artigas, el mozo Artigas, andaba en el recado con 3 libros, Siempre. que podemos saber, que eran como sus libros favoritos. Por un lado, obviamente estamos hablando de una banda oriental en la cual tener un libro era un lujo. ¿Cómo era acceder a un libro en aquella época? Primero que nada, los libros estaban absolutamente prohibidos en América. Estamos hablando de libros revolucionarios, de las nuevas ideas, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, olvídate. Estaban absolutamente prohibidos. La mayoría de los libros que había en la banda oriental eran religiosos. ¿Tá? O sea, España tenía un férreo control intelectual y cultural de lo que llegaba a América. Y es muy interesante esto, porque, por ejemplo, cuando se dan las invasiones inglesas, hay un inglés que deja una crónica que está muy interesante, que una de las cosas que plantea es la pobreza intelectual de Montevideo. Él lo que dice es, lo primero que hice al llegar a Montevideo es visitar las librerías. Y se rectifica, la librería. La única librería que había. Y se da cuenta de que lo único que hay en esa librería son libros religiosos. ¿Tá? Entonces había una pobreza intelectual bastante fuerte en los países del sur, pobreza intelectual que tenía que ver con un monopolio Claro, impuesto. impuesto por España. ¿Que era la única manera de acceder a los libros? No, y después estaba el contrabando. El contrabando. Obviamente Artigas tenía, por ejemplo, uno de los libros que Artigas tenía en el recado era una copia del contrato social de Rousseau. Eso era absolutamente prohibido. Eso había pasado de contrabando. Y en realidad, quien hace la traducción de ese libro es Mariano Moreno, nada menos que el revolucionario Mariano Monero. ¿No? Mariano Moreno, uno de los más importantes para mí revolucionarios de la vecina orilla, y que de alguna manera, bueno, aportaba a la causa revolucionaria no como un guerrero, sino como un intelectual, Claro. en este caso traduciendo el contrato social. Y Artigas andaba con ese contrato social que tenía fecha de edición 1810, si mal no recuerdo. Pero además andaba con un libro que se llamaba La historia concisa de los Estados Unidos hasta 1807. Un libro de John McCulloch que había sido traducido por Manuel García de Sena. Manuel García de Sena es el gran traductor de los libros, un español que es el gran traductor de los libros norteamericanos. Y de alguna manera ese libro contaba la historia de la primera república moderna del mundo. Obviamente, al leer eso, y vos tenés absolutamente un panorama de lo que tenés que hacer como revolucionario, ¿no? Tenés una receta. Y por otro lado, otro de los libros que Artigas manejaba era el ensayo sobre el sentido común de Thomas Paine, ¿no? Un libro, obviamente, de un revolucionario, a pesar de ser inglés, un hombre que formó parte de la Revolución Norteamericana, y que tenía un anexo, que eran las constituciones de Estados Unidos de 1776, de Virginia, de Maryland y de Massachusetts.
con eso, de alguna manera, Artigas tenía un recetario perfecto para llevar adelante la revolución y, de alguna manera, para imponer o intentar imponer un sistema federal. Porque Artigas tiene dos cosas en las cuales está de punta. Y ustedes saben que yo no soy chauvinista ni de ninguna manera, pero hay que decir las cosas en las cuales, de alguna manera, el revolucionario de estas tierras, no solo la banda oriental, sino todo, de alguna manera, las Provincias Unidas, tenía, a diferencia del resto. Una cosa muy importante era, bueno, el ejército popular. Ningún revolucionario, ni Bolívar, ni San Martín, ni O'Higgins, ni Sucre, tenía un ejército popular. Yo creo que comparable con el ejército de Haití, o con el de Hidalgo y Morelos y la Revolución Mexicana de 1810. Eso por un lado. Por otro lado, Artigas es el primero que grita independencia. Recordemos que al principio, la batalla de las Piedras, por ejemplo, es una batalla en la cual los orientales llevaban una bandera blanca, la bandera de los Borbones, ¿no? Al principio, digamos, plantear que la batalla de las Piedras es una lucha entre españoles y criollos, está mal. En realidad, todos luchaban por lo mismo, por Fernando VII al principio. A eso se le llama la máscara de la revolución, ¿tá? Entonces eran regentistas que creían en el Consejo de Regencia, que era un órgano instalado en España, y por otro lado los juntistas, que querían una junta. Los americanos querían una junta porque querían de alguna manera tener voz y voto en la revolución, ¿tá? En realidad, en las juntas que se habían formado en España. Eso por un lado. Entonces Artigas es el primero que grita independencia. Si la independencia argentina es el 9 de julio de 1816, las instrucciones del año 13 son en 1813 y ya hablan de independencia, ¿tá? Y por otro lado, república. Artigas es un republicano. San Martín no puede decir lo mismo. San Martín era monárquico. Pretendía aquel sueño de la monarquía indiana, de casar un criollo con una india y hacer una monarquía indiana. Ojo, tampoco agarramos el dedo acusador y digamos, San Martín, porque obviamente los criollos habían vivido mucho tiempo de monarquía. O sea, la monarquía era lo normal. Lo nuevo, y por ser nuevo obviamente daba miedo, era la república. Pero Artigas es el primero que plantea en las instrucciones del año 13 el tema del gobierno republicano, de la separación de poderes, ¿no? Entonces, de alguna manera, las lecturas a Artigas también lo convierten en el revolucionario que es. Y si bien, y lo decíamos fuera del aire, Artigas no era un típico intelectual de la época. Recordemos que Bolívar, por ejemplo, estudió en Europa. Su famoso juramento con Simón Rodríguez lo hace en Roma. Fíjate qué nivel, ¿no? Qué cogote. Lo hace en Roma, el juramento de liberar América, en las ruinas de Roma. Pero en realidad, Artigas ni estudió en Europa, apenas estudió. Pero en realidad, Artigas es como que marca a una persona autodidacta y que tenía mucha universidad de los caminos. La calle. Hoy diríamos de la calle. Diríamos de la calle, el boliche, ¿no? diríamos. Tiene mucha universidad de los caminos. En realidad Artigas, de alguna forma, y esto lo dice en Reyes Abadí en algún momento, lo que hace muy bien es bajar, ¿tá?, a tierra los conceptos que pululaban en la cabeza de las mentes ilustradas. Y el tipo lo baja a tierra. Ya sea desde el punto de vista de la guerra, en la batalla de las Piedras él genera una victoria bastante interesante sin ser un estratega. ¿Ah? No crean en eso que dicen que Artigas era como Aníbal el Cartaginés o como Napoleón. No, no. Artigas poco y nada sabía de estrategia, pero tenía sentido común y era pragmático. Lo mismo sucede desde el punto de vista político. Artigas, de alguna manera, trata de instaurar un sistema que para él le viene bien a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Fracasa, pero de alguna manera el legado de Artigas no está en haber vencido, sino en dejar en cada uno de nosotros, y eso es algo a futuro, ¿no? Dejar en cada uno de nosotros el germen de determinadas ideas que nosotros de alguna manera tenemos que seguir. Está bueno, está interesante. Y para Render, ¿qué valor le damos hoy a la Biblioteca Nacional, los uruguayos en general? Y bueno, la Biblioteca Nacional en realidad para los que estudiamos, obviamente era el lugar de refugio absoluto, era el lugar de investigación. Obviamente que las nuevas tecnologías han generado de que la información esté toda en Internet, por ejemplo, ¿tá? Lo que tenemos que hacer, y creo que es el desafío de la educación del futuro, no es enseñarle a los gurises contenidos, porque los contenidos ya lo saben todos, claro. Porque agarran a Google y ponen, ¿de quién querés saber? ¿De Lenin? Lenin. ¿Ah? Lo que tenemos que creo que el desafío del futuro, y ahí también está la biblioteca, es enseñar a decodificar ese conocimiento.
y no ahogarnos en un océano de Bueno, información. pero eso es la educación. Procesar. Eso es educación. Exactamente. ¿No? Cuando hablamos de educar no es el acceso que hoy, por favor, es quizás antes hacía la diferencia, eso que vos Exacto. decías, Una ¿no? cosa es información, el otra cosa es alcanzar un educación. libro era realmente algo milagroso, pero hoy por hoy el acceso es lo democrático. Lo que hace la diferencia, sin duda, es eso, es en la capacidad crítica de lo que uno lee y consigue, ¿no? A nivel de materiales. Bueno, muy interesante, Leo, como siempre. Ha sido un placer y nos reencontramos el próximo viernes. Próximo viernes. Seamos tan Excelente. ilustrados como valientes. Sí. Ese era el santo Sí. y seña que Artigas instauró para festejar la creación de la biblioteca La biblioteca, pública. exactamente. Todos los soldados tenían que decir, sean los orientales tan ilustrados como valientes. Exactamente. Muchas gracias, Leo. Como siempre. Se gran cuestiona aporte. mucho la vigencia también de eso, ¿no? Al día de hoy, con los uruguayos. Pero entonces, ¿qué querés seguimos decir? siendo ¿Que lo que somos nos menos jactamos valientes en o menos aquel ilustrados momento. hoy en día? No sé, me gustaría más un día un debate sobre lo ilustrado. ¿Dejamos de ser las y dos lo cosas? oculto de los uruguayos. ¿Vos qué crees? ¿Somos menos ilustrados o menos valientes o las dos cosas? La garra charrúa, viste que esa sí la tenemos como en eso es un permanente. rótulo ahí. Es un Ahora, rótulo, ya el tema sí. de la Sí. cultura y demás. No, yo creo que hablando en serio, que Uruguay necesita una reforma educativa de la hostia. Una gran reforma educativa. No sé si somos menos ilustrados. Lo que sí sé es que necesitamos una reforma urgente educativa, pero de verdad, emergencia. Bien, bien, bien. Bueno, seguiremos conversando ¿Cómo no? en otros momentos.